Ecuaciones lineales de primer grado, cómo interpretar y resolver una ecuación. Hola, ¿qué tal? Les saludo con un video más. Ahora sobre un tema igual muy básico de las matemáticas, como lo son las ecuaciones. Las ecuaciones las venimos estudiando, aunque te parezca increíble, desde la primaria, ¿eh? Inclusive creo que desde los primeros indicios de educación primaria ya estás resolviendo ecuaciones, solamente que no te dicen que se llaman así. Siempre he pensado que si utilizaran este concepto para referirse a operaciones que haces, pues ya no le tendría uno tanto pavor, ¿no? Tanto miedo cuando las vemos en secundaria y preparatoria. Una ecuación lineal de primer grado, su interpretación y cómo resolverla de una manera sencilla. En eso consiste nuestro siguiente video, así que comencemos. Primeramente, ¿qué es una ecuación? Una ecuación, en su definición básica, es una igualdad. Una igualdad entre dos partes. Entonces, por eso te comentaba, cuando tú resolvías una operación como 3 más 3 igual a 6, esto es una ecuación. Es una ecuación porque tienes una igualdad, aquí está el signo de igual, entre dos partes, una parte izquierda, una parte derecha. Esta parte izquierda pues se compone de signos y números y la derecha pues de un resultado. Esto es una ecuación. Aquí tenemos un segundo ejemplo con números más grandes. 100 más 200 es igual a 300. Entonces, sería bueno definir primeramente el concepto de ecuación desde su origen, no tanto creer que es estrictamente para álgebra. No, las ecuaciones no son estrictamente de álgebra, son procesos que realizamos a diario. Tú te puedes despertar y ves que son 5 para las 7 de la mañana y a las 7 tienes que presentarte a una clase. Entonces haces una operación. Me falta cuánto tiempo, le resto 5 minutos, etcétera, etcétera. Eso es una ecuación, una igualdad o una operación con igualdades entre dos partes, ¿sí? Para que tomes nota. Sin embargo, en álgebra es donde cobran un poquito más de realce las palabras ecuaciones, porque ahora le dan un significado a encontrar algo que no conoces. Entonces vamos a llamarles a estas ecuaciones ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, en esta imagen anterior, la ecuación me sirvió para saber cuánto es 3 más 3. Al resolverla me da 6. Sin embargo, en álgebra podemos tener ecuaciones como estas, en las que no sabemos qué número va aquí para satisfacer la operación. ¿Qué número tengo que multiplicar por 3 y sumarle 2 para que me dé 16? Cuando tenemos una letra o una incógnita, entonces ya se llaman ecuaciones, pero algebraicas. Pero no dejan de ser igualdades, siguen siendo igualdades entre dos partes, un miembro izquierdo y un miembro derecho. Aquí te presento 4 pasos básicos y sencillos para resolver una ecuación de primer grado. ¿Por qué se llaman de primer grado? Porque si te fijas en la incógnita, su exponente, ya en un video anterior vimos qué eran los exponentes, y si no lo recuerdas, aquí en la descripción de este te dejaré el video de leyes de los exponentes, para que recuerdes qué es un exponente. El exponente de esta incógnita es 1, por lo tanto su grado es 1. Siempre el grado de una ecuación es equivalente al exponente de su incógnito. Así que su grado será 1, por lo tanto se llama ecuación de primer grado. Si nuestro exponente fuera 2 aquí encima de la letra, entonces se llamaría de segundo grado. Si el exponente fuera 3, se llamaría de tercer grado. Si fuera 4 o 5, pues adquiriría el nombre del exponente que tiene sobre ella, ¿sí? Entonces, esa es la definición de por qué se llama de primer grado. Repetimos entonces los pasos. Como primer paso para resolver una ecuación es despejar la incógnita, despejar la letra. Para mí despejar, y para ti te lo trato de enseñar así, despejar significa que tienes que dejarla sola. Deja sola a la letra, a la incógnita. Por eso a veces decimos, es un camino despejado, que quiere decir que está vacío, ¿no? Está desocupado. Por lo tanto, vas a despejarla, a dejarla sola. Esto, el paso 2 dice, ¿quiénes la estorban? ¿Quiénes le estorban a la letra o a la incógnita? En este caso, en nuestra ecuación, aquí está la letra X. ¿Quiénes le estorban para que ella no esté sola? El 3 y el más 2. Pues esos son los datos que tú vas a mover para dejarla sola. Lo cual nos lleva al paso 3 que dice, mover esos elementos que le estorban
usando las operaciones contrarias. Es decir, no solamente voy a borrar el 2 o lo voy a mover para acá porque me estorba. Existe una ley o una operación que tienes que seguir para poder moverlas, no solamente porque quiero, lo cual nos llevaría después de esos movimientos a un cuarto paso que lleva por nombre resolver las operaciones hasta que la letra o la incógnita quede solita. Vamos a resolver ahorita esta ecuación, pero primero te voy a mencionar qué es esto de las operaciones contrarias, que vemos qué es lo que nos dice en el paso 3. Toma nota, las operaciones contrarias en matemáticas, que a veces las podemos encontrar como operaciones inversas, como quién cancela a quién, o lo contrario a. Por ejemplo, la suma es operación contraria de la resta, y al mismo tiempo la resta es operación contraria de la suma. Las operaciones contrarias se refieren a aquellas que cancelan lo que tú haces con una operación base. Por ejemplo, si la suma, si tú tienes 10 pesos y le sumas 5 pesos, ya tienes 15. Pero si al mismo tiempo restas 5, te queda el mismo resultado que era 10. Entonces eso significa que cancelas o neutralizas la operación hecha. Por eso se dice que la suma cancela a la resta y la resta cancela a la suma. Así que ellas dos son contrarias. Lo mismo sucede con la multiplicación y la división. La multiplicación es la operación inversa de la división y la división a su vez es la operación contraria de la multiplicación. Si tú duplicas, vamos a seguir con el ejemplo del dinero, 10 pesos. Si tú multiplicas por 2 ese dinero, vas a tener 20 pesos. Pero si después lo divides entre 2, pues vuelves a tener los 10 pesos, lo cual hace que la operación se cancele. Entonces también se aplica que la multiplicación y la división son contrarias. Y por último, la potencia con la raíz. Ya hemos manejado exponentes, así que podemos incorporar la operación potencia. Si elevas algo al cuadrado, que sería la potencia, y luego le sacas raíz cuadrada, pues se cancela, ya que son operaciones contrarias. Te comento tomar nota de esta. Estas son las operaciones contrarias en matemáticas. Hay más, pero por el momento estas son las que nos van a servir para el proceso de solución. Pasemos entonces a la ecuación que teníamos como ejemplo. En las imágenes anteriores te había presentado esta ecuación, 3x más 2 igual a 16. Y un primer paso decía despejar a la letra, lo cual es dejarla sola. En este caso tenemos el 3 y el 2, que son los que ocupan lugares con ella. Entonces tenemos que mover al 3 y tenemos que mover al 2. Por eso es que vamos a mover primero a este 2, que es el que está más alejado de ella, para irla dejando sola poco a poco. Pero recuerda, no la mueves simple por albedrío, se mueve con su operación contraria. Si ella está sumando, la operación contraria es la resta. Es por eso que aquí ves que repito 3x, que es esta primera parte, repito el igual, repito el 16, pero ahora el 2, que aquí sumaba, aparece del otro lado de la igualdad, pero ahora restando, es decir, con su operación contraria. Efectúas la operación 16 menos 2 y te queda 14. Y ya nos queda una ecuación más pequeña, 3x igual a 14. ¿Quién sigue o quién le estorba la letra hasta el momento? Ahora el 3. El 3 le estorba. Tienes que repetir qué operación hace el 3. Si el 3 está sumando, entonces aquí va a pasar restando. Pero si el 3 está multiplicando, aquí va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces pregúntate, ¿qué operación hace aquí el 3? ¿Está sumando? No está sumando porque no hay un signo de suma entre él y la letra. Tampoco está restando porque no hay un signo de resta. Y tampoco está dividiendo porque si no entonces estaría abajo de la letra X. Lo cual nos dice que está multiplicando. Y si está multiplicando, su operación contraria al pasar al otro lado es dividiendo. De tal forma que ahora nos queda X igual a 14 y el 3 aparece dividiendo. 14 tercios.
Hasta ahí puedes terminar tu ecuación, pero si quieres obtener los números decimales, pues solamente bastaría dividir 14 entre 3 y ya obtienes 4.66, que es el valor de x en esta ecuación, ¿sí? Así es como la resolvimos siguiendo los pasos que te presenté anteriormente. Bueno, las ecuaciones también se clasifican, por eso aquí te pregunto, ¿estás preparado para otras ecuaciones? Las ecuaciones que vamos a trabajar son de tres tipos, ¿sí? Aquí se vienen manejando. El primer tipo es ax igual a b, ax más b igual a c, ax más b igual a cx más d, en donde las letras a, b y c son números diferentes de 0. El ejemplo que resolvimos en la imagen anterior de 3x más 2 igual a 16, ¿cuál de estos tres tipos de ecuaciones crees que sea? Primero contamos las partes, 1, 2 y 3. El primer modelo de ecuación tiene una y dos partes, entonces como que no es, ¿verdad? El segundo modelo tiene 1, 2 y 3 partes, y el tercero tiene 1, 2, 3 y 4 partes. Así que podemos decir que esta ecuación que ya resolvimos como ejemplo es una ecuación del tipo ax más b igual a c. Podemos fijarnos y hacer esta clasificación contando las partes que tiene la ecuación. Esa sería una buena estrategia para saber qué tipo de ecuación es. Bien, ya avanzamos hasta el momento definiendo qué es una ecuación, cómo se resuelven. Te propuse 4 pasos a seguir para resolverlas. En esos pasos nos dimos cuenta que requerimos de las operaciones contrarias. Ya te mostré cuáles son las operaciones contrarias y ahora estamos clasificando qué tipo de ecuación es basándonos en la cantidad de partes que tiene la expresión. Pero vamos a seguir. Seguiremos hablando de procesos. Aquí tengo 3 ecuaciones, las de color blanco. Si te fijas, cada ecuación es diferente y cada una es alusiva a uno de los 3 modelos que te puse acá. Por ejemplo, esta primera es del tipo ax igual a b, porque solo tiene 2 partes, fíjate. Esta segunda es del tipo ax más b igual a c, porque tiene 1, 2, 3 partes. Y esta última es del tipo ax más b más cx más d, porque tiene 4 partes, 1, 2, 3 y 4. Y se repite la incógnita en 2 ocasiones. ¿Cómo resolvemos este primer modelo? Es uno de los pasos más sencillos. Lo mismo, hay que dejar sola a la letra, pero cambiando lo que le estorba usando las operaciones contrarias. ¿Quién le estorba aquí a la x? El 2. Pregúntate, como te decía, ¿qué operación hace el 2? Como está multiplicando, entonces pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Y es por eso que nos queda 50 entre 2. Y ya solamente efectuamos la división y resulta que x es igual a 25. En este segundo ejemplo, que es del otro modelo de ecuación, tenemos la ecuación y siempre el primer paso es dejar solita a la letra, quitando lo que le estorba. Entonces quitamos este menos 2. Revisas tu tabla de operaciones contrarias y te das cuenta que está restando menos 2, entonces lo pasas al otro lado con su operación contraria, que sería más 2, quedando solamente 2x, 28, y ahora el menos 2 aparece como más 2. Efectúas la operación y 28 más 2 es 30, ¿sí? Quedando entonces 2x igual a 30. Ahora bien, hay que quitar el 2, que es el otro número que le estorba a la letra. El objetivo es dejarla sola. Este 2, ¿qué operación está haciendo aquí? Suma, resta, multiplica o divide. El 2 está multiplicando. Así es que pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, fíjate. Entonces nos queda ya solita la letra x igual a este 30 entre 2. Efectúas la operación y 30 entre 2 es 15, por lo tanto x o el valor de la incógnita es 15. Y para terminar con este tercer modelo, tenemos aquí 2 veces la literal, fíjate, aparece 2 veces la incógnita y aparecen 2 valores así. ¿Qué tenemos que hacer aquí primero? Pues juntar, aquí anexaríamos un paso. Hay que juntar
las letras de un lado de la ecuación y los números de otro lado de la ecuación. Esto quiere decir que esta letra X está perdida acá, no tiene por qué estar ahí, porque las X están de este lado izquierdo. Entonces tenemos que hacer que ella regrese a su lugar, pero también no se hace solamente la borro y la escribo en el otro lado. No, también hay que respetar las operaciones contrarias. Esto significa, copiamos la ecuación, repetimos, pero esta X va a pasar a este otro lado de la igualdad con su operación contraria. ¿Qué está haciendo esta X aquí? Está sumando, ¿sí? Vemos un signo de más y ella es positiva. Entonces, al pasarla del lado izquierdo para que esté donde están las X, va a pasar negativa, fíjate, menos X. Repetimos el 2X, repetimos el menos 7 y el 11 se quedó solito de este lado de la igualdad porque la X se dio cuenta que ella no era de ahí. Ahora, ¿qué número debe estar de este lado? El menos 7, porque de este lado van los números. Si aquí está restando menos 7, lo pasamos al otro lado y va a aparecer sumando. Aquí está, más 7. Por lo tanto, nos quedará solamente 2x menos x, y ahora del otro lado de la igualdad está el 11 y el menos 7 aparece como más 7. Efectuamos operaciones a dos letras x, le quitas una letra x, ¿cuántas letras x te quedan? Pues te queda una, por eso escribimos x, una x. Y del otro lado de la igualdad, 11 más 7 es 18. Entonces tenemos que x es igual a 18. Y ya terminaste un tercer ejemplo de ecuación basándonos en los modelos que mencionamos. Te presenté las tres para que pudieras darte cuenta cómo se distingue la extensión de cada una, ¿no? Y la cantidad de procesos que requiere para resolver. Esto solamente es práctica. Recuerda que tenemos que hacerlo, hay que practicar. La única manera en la que vas a poder adquirir esta habilidad de resolver ecuaciones es resolviéndolas. Aquí te estoy presentando 5 ecuaciones combinando los modelos o la clasificación que te presenté. Entonces nada más te pido, fíjate en los ejemplos. Siempre te he dicho, las ventajas de un video es que puedes repetirlo, puedes regresarlo, ponerle pause, verlo las veces que quieras, tomar nota y practicar. Entonces fíjate en los ejemplos que hicimos, toma en cuenta los pasos que te propuse para resolverla y dale respuesta a estas 5 ecuaciones. Dime cuánto vale x, cuánto vale m, cuánto vale y, cuánto vale x y cuánto vale j. No tiene nada que ver la letra, simplemente es una incógnita. Sigue siendo un valor que desconocemos. Entonces te invito a practicar con estas 5 ecuaciones, verificar si el resultado está correcto y tratar de memorizarte o aprenderte los pasos. Recuerda practicar, ¿sí? Siempre va a haber alguien dispuesto a enseñarte si antes tú estás dispuesto a aprender. Te invito a checar los videos, a revisarlos y a practicar. Gracias.